Muy buenas noches, les damos la bienvenida al programa Rostros de la Trata. Recuerden que al terminar continuamos con la programación con el licenciado Jorge Aviño Ambriz y su espacio de respuestas. El día de hoy tenemos un invitado, Héctor Pérez Rivera. Héctor, buenas noches. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. No, al contrario, Héctor, muchas gracias. Y Rodrigo Aguilar, hola. Hola, buenas noches a todos. Rodri, ¿nos puedes ayudar de una vez con las formas de contacto, por favor? Claro que sí, Leti. En redes sociales, Twitter, nos pueden encontrar como @tudiputadojgatv o @Rostros de la Trata, en Facebook Rostros de la Trata y nuestra cuenta de correo electrónico rostrosdelatrata@gmail.com. Gracias, Rodri. Bueno, antes de continuar y empezar con la presentación de nuestro invitado y de la institución, al final de cuentas es un ente jurídico al que tú representas. Antes de continuar con eso, hay dos comentarios que queremos hacer. El día de mañana es 25 de abril, entonces les recordamos que el 25 de cada mes es el Día Naranja, siguiendo la propuesta del secretario general de la ONU de sumarnos a esta campaña de violencia, para eliminar la violencia contra las mujeres. Les sugerimos usar alguna prenda naranja o si no algún moñito o algo en sus perfiles de redes sociales para manifestarse así en contra de la violencia hacia las mujeres y las niñas. Y hablando precisamente de las niñas, el día de hoy es 24 de abril, Día Internacional de las Niñas en las TIC. Cada cuarto jueves de cada mes se conmemora a propósito del empuje y de la participación de la Unión Internacional de Telecomunicación. Este Día Internacional, el propósito y el objetivo es acercar a más niñas a todas las herramientas que se brindan en el espacio público, que es la red, para que participen, para que se involucren y para ir eliminando la brecha de género digital que hoy por hoy existe. Y pues bueno, esto a la larga les permitirá a esas niñas, hoy, mujeres mañana, tener mayores opciones de trabajo. Entonces, tómenlo en cuenta para este año y para quienes tienen niñas a su cargo o alrededor. No está de más acercarles a distintas formas de entretenimiento y desde luego de educación. Y pues bueno, ya sin más asunto que tratar, continuamos. Héctor Pérez Rivera. Me permito presentar su currículum, una síntesis. Él es licenciado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, graduado con mención honorífica. Está diplomado por diversas universidades nacionales y extranjeras en temas de derecho internacional, de los derechos humanos y acceso a la justicia. Se ha desempeñado en diversas organizaciones civiles y cargos públicos relacionados con la defensa y promoción de los derechos humanos. Destaca particularmente su participación en el equipo de representantes de las víctimas en el caso González y otras, conocido más familiar y genéricamente como Campo Algodonero, caso que se presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También ha sido ponente en temas de derechos humanos de las mujeres y acceso a la justicia para la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Gobierno Federal y la Comisión Americana Jurídico-Social, publicando diversos artículos académicos en la materia. Recientemente fue profesor invitado en la Universidad de Texas como parte del programa de enseñanza clínica y actualmente, que es esencialmente la razón por la que tenemos el honor de que nos acompañe hoy aquí, es coordinador de la Clínica de Interés Jurídico contra la Trata de Personas del ITAM y la Universidad de Michigan y consultor de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en temas de violencia y seguridad pública. Y pues bueno, sí quería hacer énfasis en la síntesis curricular. Quiero comentarte que no siempre lo leemos, no siempre tenemos toda la información tan precisa por distintas causas, pero sí me parecía ahora importante mencionarlo por lo que se hace dentro de la clínica y desde luego por tu participación en ella.
Eh, ¿Cuál es la razón de ser y de existir de la Clínica de Interés Jurídico? Mira, es parte de un proyecto que trajo la Universidad de Michigan a México vía el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y la función, la finalidad es retomar una forma de enseñar el derecho que es muy común en los Estados Unidos, pero que es poco usual en México, que es la llamada enseñanza clínica, que básicamente es involucrar a los jóvenes estudiantes en la materia laboral, pero a partir de casos reales, es decir, no laboratorios, no clínicas procesales, es decir, solamente clases en el aula, con casos simulados, los famosos moot courts, sino tratar de que los alumnos, los estudiantes, aprendan el ejercicio de la profesión con casos reales. Y ya que se tiene como este enfoque de enseñanza, se busca que los casos en los que los estudiantes participen sean casos en los que puedan aportar algo a la sociedad. Digo, recordemos que el ITAM es una universidad privada, es una universidad muy cara, y la finalidad de traer este proyecto aquí es justamente concientizar al alumnado, a la comunidad universitaria, de la importancia de atender cuestiones de carácter social como lo es el combate a la trata de personas. Ese es el origen del proyecto. La Universidad de Michigan tiene también una clínica especializada de combate a la trata de personas y trata de reproducir este modelo en México, de sembrar un comienzo de unas clínicas de interés público con este enfoque tan especializado, en este caso en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. ¿Qué hacemos? El enfoque que tiene la clínica originalmente, por ser pensada como un método también de enseñanza del derecho, realizamos representación legal de las víctimas, es decir, buscando que las víctimas de este delito tengan asistencia legal de alto nivel, como si fuera un abogado particular, pero sin costo alguno. En este caso se representa a víctimas desde la averiguación previa hasta algunos espacios de justicia constitucional, es decir, presentando amparos. Las bondades que nos da la reforma constitucional de junio de 2011 y la reforma a la ley de amparo, es decir, la nueva ley de amparo, nos dan muchas posibilidades de participar como víctimas de delito o nosotros como sus representantes en distintas instancias del proceso. Actualmente nosotros presentamos el primer amparo adhesivo para una víctima de trata en el Poder Judicial de la Federación. Este es un asunto que está ahorita en trámite y tenemos varios juicios constitucionales pendientes y en esta forma, a mí me corresponde la coordinación del proyecto, pero requiere una participación muy activa de los compañeros y las compañeras que integran la clínica como parte de los alumnos. Permíteme que te interrumpa un segundo ahí y ahorita retomamos esto, Héctor, pero entonces nada más quiero hacer hincapié un poco en lo siguiente. Entonces, por un lado, el trabajo que se realiza ahí en la clínica permite a las y los estudiantes que en términos coloquiales se fogueen con lo que es el litigio, que el litigio, pero con un análisis jurídico crítico de cómo hacer, qué hacer, definiendo una estrategia y una ruta, una ruta y una estrategia. Así es como lo tengo entendido. Y esto sí me parece particularmente importante resaltarlo porque no en todas las universidades privadas o públicas se tiene esta oportunidad de ir de la mano de gente que sí conoce el proceso, pero al mismo tiempo que se le invite al alumno, a la alumna, a que se aviente y que pierda el miedo, ¿no? Dicho de otra manera. Sí, y la verdad es que hemos tenido resultados muy positivos con los alumnos. Yo digo que es un juego de gana-gana, porque el estudiante gana en experiencia, gana en la posibilidad de completar su formación, porque no es lo mismo que aprendas teoría del delito o teoría constitucional o que lo lleves en la práctica en un proceso penal o en un juicio de amparo, ¿no? Es muy distinto, sí, claro. porque incluso implica habilidades que requiere un abogado que difícilmente adquieres en el aula. O por mucho que te aprendas el texto, por mucho que lo entiendas y lo interpretes, si no lo vives,
Y va mucho más allá, implica incluso habilidades de entrevista con las beneficiarias de la clínica, que en este caso son las mujeres víctimas. Hasta el momento, si bien no está restringida por género la clínica, hoy en día las 21 beneficiarias que tenemos son mujeres. Son mujeres. En este caso, si bien la capacidad de poder entrevistar a una persona, ¿no? Cómo entrevistarla, generar empatía, sensibilidad, cómo comportarse ante un juez, ante un ministerio público, ante un secretario de acuerdos, ante una contraparte, todo eso, cómo gestionar una protección, cómo gestionar unos medios electrónicos en un juicio, todo eso es importante que los estudiantes lo vayan conociendo. Y ahorita tenemos un caso de éxito reciente de hace un par de días, donde se nos notificó que ganamos un recurso en la justicia constitucional. A mí me da mucho gusto decir que ese recurso lo elaboró uno de los compañeros de la clínica. Él hizo el recurso cuando yo solamente lo revisé y lo firmé porque como abogado autorizado, pero es un trabajo que se hizo desde los estudiantes y que tiene una calidad jurídica importante, y que el Poder Judicial de la Federación lo reconoció dándonos la razón en un criterio que es novedoso, que es el poder de las víctimas, la equidad procesal para presentar un amparo contra una sentencia condenatoria. Generalmente se entendía que la víctima del delito solamente podía ampararse para efectos de la reparación del daño, pero en este caso en particular nosotros argumentamos que por una cuestión de equidad procesal, si la sentencia no era adecuada conforme a los términos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la víctima tenía la posibilidad de poderla combatir porque el sentenciado podía hacerlo. Entonces, en un tema de equidad procesal, consideramos que la víctima debería tener este derecho. Presentamos el amparo, el tribunal colegiado lo negó, entonces presentamos un recurso de revisión y en pleno el tribunal colegiado consideró que efectivamente por una cuestión de equidad procesal se le debía reconocer a la víctima esta capacidad jurídica, lo cual es totalmente novedoso y me da a mí mucho orgullo decirlo, que quien ganó este recurso es un alumno, es un muchacho que está en su último semestre de la carrera, pero eso es para mí muy satisfactorio, ¿no? Porque estamos, creo, formando nuevos abogados y abogadas, defensores y defensoras de derechos humanos, ¿no? Que creo que eso es invaluable para lo que necesita este país. Ahorita que estás comentando eso, a mí me surgen varias preguntas, seguramente a ti también, Rodri, Sí, pero bueno, una de ellas, y ahorita las complementamos con las de Rodri, luego ya te arrancas contestándonos Sí, claro. todo. Porque, bueno, primero tengo entendido que entonces la clínica aquí en México, ahí en el ITAM, surge a raíz de, o mejor dicho, con el propósito de básicamente atender a víctimas de trata. Así surge, así nace. Así surge. Ah, ok. Esa es una. La otra, pues bueno, ¿a partir de qué semestre se considera apropiado que las y los alumnos comiencen a participar en la clínica? Rodri, ¿tú qué es lo que quieres comentar? Tenía dudas si en esta clínica únicamente, bueno, es exclusivamente para alumnos de derecho, y como víctima, ¿cómo me puedo acercar para pedirles ayuda? ¿Cómo se ven beneficiadas? Sí, también esa es otra cuestión. ¿Cómo se ven beneficiadas del programa? No, muy buenas preguntas, muy interesantes, y tienen que ver mucho con algunas de las reflexiones que estamos actualmente resolviendo. Digo, en ese sentido, vamos a comenzar quizá por una de las últimas preguntas. Por el enfoque que tiene la clínica, si bien originalmente empezamos pensando en ser una clínica totalmente jurídica, una clínica de interés público que atendiera jurídicamente, que diera este servicio especializado de atención jurídica, las necesidades del tema y las inquietudes de los y las estudiantes ampliaron el margen de acción de la clínica. Actualmente tenemos 3 áreas que le llamamos el área de defensa, que es esta representación legal de víctimas. Tenemos un área de incidencia pública. De hecho, estamos participando en el proceso de cabildeo y discusión de la reforma a la Ley General en materia de trata de personas, con observaciones que fueron elaboradas también por estudiantes, y obviamente con la supervisión que nos corresponde como coordinación del proyecto. Estamos participando también, ahorita lo comentábamos antes de entrar al aire, en un proyecto con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la elaboración del reglamento contra la ley de trata del estado de Durango,
y daremos capacitación a la policía del DF en temas de esto. Somos parte de un montón de grupos de trabajo con gobiernos locales y el gobierno federal por la misma inquietud de los estudiantes. Y además estamos ahorita participando en un proyectito de difusión hacia el interior de la comunidad universitaria, pero también hacia el exterior, hacia el público en general. Fuimos sede del Día Naranja el pasado 25 de marzo, ahí en el ITAM fuimos sede de eventos con motivo del Día Naranja, organizamos un foro en la Comisión de Derechos Humanos del DF, tenemos un proyecto de cine debate que estamos llevando a varios espacios, de hecho también coincidimos por allá, y es algo que están haciendo también los y las estudiantes. Y justamente por ese enfoque, no solamente estamos recibiendo estudiantes de Derecho, actualmente solo una tercera parte de los estudiantes que participan en la clínica son alumnos de Derecho. Hemos tenido incluso mucha inquietud y más solicitudes de estudiantes de Relaciones Internacionales y de Ciencia Política que les interesa el tema, ¿no? Desafortunadamente, y siendo autocrítico con la profesión que ejerzo gustosamente, los abogados a veces tenemos una visión del mundo muy cerrada y muy dogmática. Y me parece que eso a veces no nos permite incluso entrarle a este tipo de temas, ¿no? Hay veces que los abogados pues creemos que lo nuestro es la legalidad y que además pues una profesión que uno estudia para ganar dinero. Cuando hay chavos y chavas que traen una visión distinta, que yo siempre digo, bueno, los abogados queremos aplicar la ley, pero quienes a veces están estudiando relaciones internacionales o ciencia política, cuando entran a la carrera lo que quieren es cambiar el mundo. Y creo que están encontrando un buen espacio en la clínica. Estamos recibiendo alumnos de todos los semestres. De hecho, esta es una de las discusiones que tenemos ahora que estuve como profesor invitado en UTexas. El requisito que les ponen a ellos es ser alumno de segundo año. Ya la carrera de Derecho dura 3 años, porque tienen que haber hecho un college previo, pero estudiantes de segundo o tercer año para que tengan conocimientos jurídicos básicos. Es también el criterio que nosotros estamos tomando con los estudiantes y las estudiantes de Derecho. A partir del segundo año, o sea, cuarto semestre. Cuarto semestre, que tengan una base jurídica elemental, pero a partir de ahí creemos que podemos trabajar, y con los alumnos de Ciencia Política y de Relaciones Internacionales desde el primer semestre. De hecho, una de las personas más activas en la clínica es una muchacha de 19 años de edad, y es la que se hace cargo de nuestras redes sociales y de todo el tema de difusión, y la verdad es que tiene todo el ímpetu y toda la responsabilidad además. A ella le debemos nuestros retweets y todo eso. A ella. Para darle las gracias públicamente, porque ¿cómo nos apoya en Twitter? Le mandamos un saludo a Francia Baltasar, se llama la compañera, y sí, ella es la responsable de ese tema, y yo muchas veces le digo, Francia, tú hazte cargo, y yo no quiero saber de eso, estoy viendo otros temas. Bueno, con todo lo que traen. Pero y ellos lo asumen propio. Creo que si a los jóvenes se les da la oportunidad y la responsabilidad, creo que pueden hacer cosas bien interesantes. No creo que nos hace falta más tenerles confianza. Confiar en los jóvenes, exactamente, ¿no? De las capacidades que pueden tener, y cuando uno los suelta, se lleva sorpresas muy positivas. Creo, yo por lo menos me las he llevado en el tiempo que he trabajado con ellos. Y la pregunta que nos hacíamos, Rodri y yo, respecto a ¿quiénes se pueden ver beneficiadas por el servicio de la clínica? Como víctimas, ¿O qué criterio utilizan? Como víctimas directas, originalmente el criterio, justamente porque el staff jurídico no es muy grande, es tratar de que puedan ser casos de incidencia pública. De hecho, el mismo nombre de la clínica nos crea ese objetivo, sí, claro, el interés público. Es decir, ¿pero cómo llegan a ustedes? Esa es muy buena pregunta. Ahorita estamos trabajando con 5 organizaciones sociales de distintas corrientes ideológicas, por llamarlo así. Sabemos que en este país y en esta ciudad hay un par de corrientes muy marcadas ideológicamente en las organizaciones que se dedican al tema. Nosotros tenemos contacto con ambas corrientes, y nuestro interés es atender a las víctimas y darles una representación jurídica de calidad.
y digo, y el tema, realmente tampoco tenemos capacidad para dar refugio, para dar atención psicológica, no tenemos capacidad operativa para hacerlo, entonces tampoco podemos estar como cuestionando, criticando qué tipo de atención se les otorga. Nosotros damos la representación conforme consideramos que es lo correcto, legal y humanamente, y estamos recibiendo, las organizaciones nos han buscado y agradecemos la confianza, y siempre hablando con mucha claridad de decir, bueno, puedo recibir una víctima tuya y mañana me llegará una víctima del otro grupo y la voy a tratar con la misma calidez, con la misma atención y con la misma seriedad y profesionalismo. Estamos en contacto constantemente, estamos recibiendo los casos que las organizaciones tienen interés en que represente la clínica, con hasta ahora bastantes buenos resultados, y curiosamente también la Fiscalía del Distrito Federal se ha acercado a la clínica para pedirnos que representemos o que apoyemos a algunas víctimas que requieren algunos trámites que a veces la Procuraduría no puede cubrir. Por ejemplo, tenemos el caso de una muchacha guatemalteca que su estancia en el país no había podido ser regularizada, porque fue tratada de Guatemala hacia México, y aparte ella tenía ya 2 hijos mexicanos, no los había podido registrar, una serie de cuestiones que escapaban incluso del procedimiento penal, pero que eran indispensables para una vida digna de la víctima, y la Procuraduría se acercó, nos pidió el apoyo, y ahorita esta muchacha afortunadamente ya está legalmente en México, ya pudo registrar a sus hijos y está próxima a comenzar un trabajo. La verdad es que es algo que también nos da mucho gusto poder decirlo, de los casos de éxito, y creo que a mí me da mucho gusto que nos tengan confianza. A mí me parece que venir de la academia, venir de una institución académica que además tiene el reconocimiento y el prestigio del ITAM, abre muchas puertas, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que podemos mantener una postura absolutamente neutral, absolutamente laica, y que nos abre las puertas, apartidista, que nos abre, creo que muchas puertas, ¿no? Y creo que esa es una de las cosas que valoro yo en lo personal del espacio, porque he estado en gobierno, he estado en sociedad civil y has visto cómo funciona de un lado y del otro. Exactamente, entonces ahora que tengo esta tercera vía, me parece que es la vía a veces más cómoda para poder hacer muchas cosas, ¿no? Porque no tengo las presiones o las líneas de ser gobierno, o a veces las cargas ideológicas que implica ser sociedad civil, ¿no? Me parece que la academia es un espacio que da la oportunidad de reflexionar, y además pues maravillosamente trabajando con jóvenes que a lo mejor se pueden ser moldeados o pueden trabajar pues con esta visión muy fresca y muy nueva, ¿no? Y creo que eso es también valioso de esta tercera vía, y hemos tenido acceso. De todas formas, estamos disponibles en Twitter, en la cuenta @trata_itam, y estamos en correo electrónico que es clinicatrata.itam@gmail.com o clinica.trata@itam.mx. Estamos a las órdenes de quien requiera el apoyo. Afortunadamente, en los meses que lleva viviendo la clínica, es un proyecto relativamente nuevo. Hemos recibido bastantes casos y afortunadamente con buenos resultados. Fíjate que ahorita que te estaba escuchando, Héctor, hay Vamos, sí me quiero detener un poco en uno de los comentarios que hiciste, porque sí me parece no importante, sino vital en el tema de prevención y combate del delito como tal. Porque creo que es muy válido y también me parece muy enriquecedor que existan distintas posturas en torno al fenómeno de la trata. Fenómeno en el sentido más amplio, ¿no? Me parece, insisto, enriquecedor que existan estas distintas posturas, pero sí me parece que al momento de ya tratar la parte más sensible, que son los derechos humanos de las víctimas, creo que ahí debemos de hacer un esfuerzo supremo por conciliar esas diferencias que enriquecen. Y pues bueno, a mí en lo personal me da mucho gusto que esas diferencias se reconcilien
en una tercera persona, que en este caso es la clínica jurídica del ITAM, ¿no? Porque sí, como tú bien dices, bueno, eso les garantiza tanto a unas asociaciones como a otras, exactamente la misma atención, exactamente la misma lucha por los derechos de las víctimas, ¿no? Y fíjate que si bien hay diferencias, creo que importantes, me parece que en la mayoría de los puntos sustantivos las organizaciones coinciden. Hay puntos coincidentes, claro. Y que creo que es donde tenemos que trabajar. Me parece que es un fenómeno, como tú lo dices, tan complejo, que requiere muchos esfuerzos. No es un fenómeno que pueda ser atendido unipersonalmente, ¿no? Es decir, es muy difícil con todas las aristas que tiene que alguien pueda tener la razón, claro, o la verdad absoluta. A mí me parece que tiene que escucharse muchas voces, llegarse a coincidencias y trabajar sobre esas coincidencias, esperando que en el camino las diferencias puedan ser discutidas, argumentadas, entendidas, ¿no? Creo que nos falta a veces mucho el entendimiento. Leía una entrevista de Octavio Paz, ahora en el marco de su centenario, que dio a proceso a Julio Scherer hace bastantes años, y él decía que en México se piensa poco y se discute mucho. Totalmente de acuerdo con eso. Y yo me permitiría agregar, a veces no se piensa y como quiera se discute. Exactamente, sí, ¿no? Y creo que es algo que en lo que tenemos que trabajar. Me parece a mí que es de las ventajas que da la academia, es un espacio donde necesariamente te tienes que poner a pensar, sí, claro, porque a veces, digo, y lo decimos de broma, ¿no? A veces los académicos estamos todo el día pensando en cosas. Sí. ¿Qué hiciste hoy? Todo, en cualquier tipo de cosas. Piense. Ajá, pero te da la oportunidad de tener esos espacios de reflexión para poder después discutir las ideas y a veces cuando nos equivocamos, que puede ser frecuente, poder asumir que estamos en un error y tratar de modificarlo. Y creo que ese es un proceso que nos gustaría o nos gusta aportar en la discusión de la sociedad civil en México. Oye, ahorita que dentro de esas preguntas, no sé tú, Rodri, pero yo sí pensé, bueno, y no se han acercado comunicadores y comunicadoras allá a la clínica. Sí, hemos tenido contacto, afortunadamente, hemos tenido bastante trabajo con varios periódicos, con varios programas de radio, con algún programa de televisión. Yo soy de familia de comunicadores, mi familia se forjó en los medios de comunicación, yo escogí ser abogado, pero no, creo que es invaluable el tema con medios de comunicación. Hay veces que uno como abogado dice, pues a lo mejor el tiempo que tardo en trasladarme a X o Y estación de radio, X o Y canal de televisión, se lo podría estar invirtiendo en hacer un escrito o revisar un documento, pero a veces es vital hacerlo porque el mensaje puede llegar a mucha gente y puede llegar a que mucha gente sepa lo que estamos haciendo, se interese, se acerque. Otro medio que a mí me parece importantísimo es redes sociales. La verdad es que la difusión que tienes de ahí de ideas, digo, la libertad que aún hoy existe en las ideas que puede uno expresar en redes sociales me parece importantísima y sí hemos tenido mucho contacto, especialmente con algunos periódicos de la ciudad que se han acercado por algunos de los casos que tenemos que cumplen con este requisito del interés público. Uh-huh. Actualmente estamos realizando la defensa de 2 víctimas en el proceso que se sigue contra Alejandra Gil y otras 2 personas en el Tribunal Superior de Justicia del DF. Representamos a estas dos víctimas en el proceso y estamos también realizando la defensa de la señora Clara Tapia Herrera, que fue la pareja sentimental y víctima del llamado monstruo de Iztapalapa, Jorge Antonio Iniestra. Ustedes están ya con la defensa de Clara Tapia. Sí, tuvimos el acercamiento con la NAT, con la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. El defensor que llevaba el caso originalmente tuvo que dejar la defensa por un cambio de rumbo laboral
y la NAT, con quien tenemos muchísimos años de trabajar, nos pidió que asumiéramos la defensa. Y pues bueno, si uno analiza el caso, hay muchas vertientes de trata en el caso, de explotación laboral, y además una serie de delitos de violencia contra las mujeres gravísimos, que nos parecía tocaban los objetivos de la clínica, y por eso decidimos asumir la defensa. Estamos cerca del cierre de instrucción y tenemos mucho optimismo en que se haga justicia para las víctimas y para Clara, que implicaría que a ella se le conceda su libertad. Actualmente Clara está siendo procesada, nos parece que de forma injusta, pero nos parece que en el proceso se ha podido demostrar su inocencia, y tenemos, la verdad, lo digo sinceramente, mucho optimismo en que Clara pueda estar libre en poco tiempo. Me gustaría, Héctor, que sí, porque de hecho lo comentábamos fuera del aire, ¿no, Rodri? El asunto en específico de Clara Tapia, porque me decía Rodri, como verás, hay un poco de diferencia de edad entre él y yo, 5 meses básicamente, pero entonces me decía, bueno, pero es que es un caso Somos reciente. todos de la misma generación. Sí, no, de aquí es la misma cama, sí, no, pero me comentaba Rodri, bueno, es un caso reciente. Le decía yo que es relativamente reciente el caso de Clara Tapia, pero que a mí en lo particular, vamos, todo el caso en su totalidad a mí me parece de una importante violación de derechos humanos a las jóvenes, pero también una importante violación de derechos humanos a Clara Tapia, a la madre. Totalmente de acuerdo. Y sí me gustaría que retomáramos un poquito de historia, que brevemente nos recordaras el caso, el asunto, Héctor, porque creo que como lamentablemente nos podemos encontrar muchas Claras en todo México. Sí, es un caso muy, muy lamentable. A veces cuando los casos llegan al exceso es cuando volteamos a verlo, ¿no? Pienso, y digo en pequeño paréntesis, en el caso del presidente del PRI en el DF, bueno, el hoy presidente del PRI en el DF, que realizaba una práctica que desafortunadamente es muy común, en México, que es el jefe que contrata a una muchacha por su atractivo físico para eventualmente exigirle favores sexuales a cambio del salario de mantenerse en su puesto. De mantenerse en su puesto. Y es una práctica más común de lo que queríamos, y de lo que aceptamos. Y que además es una práctica normalizada. Claro. Exactamente, pero hasta que la vemos en grotesco, en monstruoso, es cuando nos indigna y la volteamos a ver. Me parece que el caso de Clara es bastante similar a esto, digo, para hacer un recuento muy rápido de los hechos, que realmente es la historia de terror más grande que yo he escuchado, digo, y aparte de viva voz de Clara y de sus hijos. Clara es una mujer muy humilde que conoce a un sujeto, Jorge Antonio, cuando ella trabajaba como personal de limpieza en una tienda de muebles. Este sujeto le empieza a hablar de cosas que Clara nunca había escuchado, de películas, de libros, de viajes, y la deslumbra, y al poco tiempo la convence de que se vayan a vivir juntos. Clara es una mujer muy trabajadora, y para mantener a sus 3 hijos, dos muchachas y un muchacho, trabajaba además de como conserje de una escuela, como personal de limpieza en una mueblería. Él la convence de irse a vivir a la secundaria, y esto es un punto muy importante porque gran parte del horror que vivieron Clara y sus hijos fue en la secundaria, y fue a la vista de las autoridades escolares, a la vista de los maestros, a la vista de todo el mundo. A la vista de todo el mundo, y como tú bien lo dices, se normalizó, y era como, bueno, pues ahí están en su casa y les pegará y los humillará, pero es asunto de ellos, porque, ¿no?, están en su casa, sí, y él es el jefe de la familia, ¿no? Exacto. Entonces ya sabrá él cómo lo resuelve. Ese es un tema bien interesante. Él se muda, y al poco tiempo empieza a abusar sexualmente, a violar a las hijas de Clara, Rebeca y Gabriela. Digo los nombres porque ya son, sí, actualmente son públicamente conocidos del dominio público. Empieza a violarlas y a seducirlas, convenciéndolas de que pues eso era perfectamente normal,
porque como ellas eran pobres, eran de clase baja y él era de clase media, pues ellas eran unas ignorantes y pues se les hacía o veían con morbo algo que en la clase media, según Jorge, se veía muy normal, era muy bien. perfectamente normal, y entonces Jorge Antonio empieza a ejercer un poder, una dominación sobre la familia, que este es uno de los temas muy importantes en el proceso. Jorge Antonio empieza a ejercer dominación sobre la familia violenta y empieza a establecer sistemas de control basados en puntos y premios. Es decir, si Clara juntaba determinadas cantidades de dinero, Jorge Antonio le daba puntos y esos puntos permitían que pudiera ver a sus hijas. Llega el momento en que Jorge Antonio, como parte de este proceso de dominación, literalmente hace que Clara y su hijo Ricardo adquieran el rol de animales en la escala familiar. Primero le dice a Clara, bueno, tú y tu hijo van a ser los hijos de familia porque ahora tus hijas, Gabriela y Rebeca, son mis mujeres. Pero después le dice, ¿sabes qué? Ya no van a ser hijos, ustedes van a ser las mascotas. Dice, porque ustedes no son personas, son animales, nada más sirven para trabajar. Los hacía dormir desnudos en el suelo, comer basura, y así fue minando la voluntad. Es lo que a nosotros nos parece increíble, que la Procuraduría de Justicia, a pesar de este contexto y de conocer este contexto, porque la denuncia la hace Clara. Exacto. Y la procuradora valora primero a Clara antes de realizar el operativo, haya considerado que ella fue responsable bajo un prejuicio que nosotros lo llamamos, junto con la clínica de la UNAM, el prejuicio de la mala madre. ¿Sí? La UNAM tiene el programa de equidad de género de la UNAM, y la clínica de equidad de género de la UNAM están apoyándonos con la elaboración de una amicus curia, hablando de justamente el estigma de la mala madre. ¿Sí? Y esa parte es justamente el prejuicio que tiene la autoridad, el prejuicio que tienen las peritas, es que no hizo lo que se esperaba de ella como madre, sin entender la situación de violencia, y que, hablando en términos jurídicos, su voluntad estaba totalmente viciada. Posteriormente, Jorge Antonio embaraza a una de las chicas, todavía en la escuela, y es cuando, pues por algunas quejas de algunos, no maestros, padres de familia, él decide llevarse a Rebeca y a Gabriela y al hijo de ellas a la casa de su familia. Y en la casa de su familia el infierno crece, porque claro, ahora ya Clara ni siquiera tiene contacto directo con sus hijas, sino sabe que están ahí, y están ahí normalizado por la familia de Jorge Antonio. De hecho, toda la familia Iniestra está actualmente procesada por estos hechos, porque permitían que Jorge Antonio tuviera a las dos muchachas, que las violara constantemente. Las muchachas tuvieron 4 hijos de Jorge Antonio, y Jorge Antonio en algún momento asesina a Rebeca y a uno de los hijos de Gabriela, y los asesina brutalmente a golpes, y es del conocimiento de la familia completa. Y esconde el cuerpo y lo deja literalmente abajo de la cama, hasta que la mamá le dice, saca esto porque huele ya muy mal. Con ese nivel de deshumanización que nos parece a veces increíble, y las tiene encerradas ahí durante 3-4 años. Es el tiempo que las tiene encerradas, y mientras tanto Clara seguía manteniendo a la familia, trabajando en la secundaria como personal de limpieza de un cine, y además recolectando basura en los tianguis y mercados. Y a pesar de eso, nos parece que la Procuraduría no ve la situación de violencia que se enfrenta a Clara, porque además en el momento que Clara sabe de la muerte de su hija, es cuando está en el Ministerio Público y sale un policía de investigación, le dice, ¿es usted la mamá de Rebeca? ¿Viene a reconocerla? ¿Cómo que viene a reconocerla? Sí, pues es que está muerta. Así se entera Clara de la muerte de Rebeca, y posteriormente, en ese shock, la Procuraduría decide presentarla a ella en medios de comunicación junto a toda la familia Iniestra. La Comisión de Derechos Humanos del DF emitió una recomendación en específico por esos hechos, sí, junto con que era una práctica tristemente común, que afortunadamente debe tener pasado por parte de la Procuraduría Capitalina. Al menos por parte de la Procuraduría por lo menos por parte, atendiendo una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fue un asunto que llegó hasta la justicia internacional, porque es una práctica, como tú lo decías, totalmente contraria a derechos humanos. Se abre el llamado juicio de la opinión pública, el juicio de medios. Y bueno,
se procesa Clara junto a la familia Iniestra, Clara viviendo el trauma de haber perdido a su hija y además apenas en un proceso de recuperación de esta situación de violencia. Pues Clara se enfrenta a un proceso penal desde el año 2011, un proceso que ha sido muy tortuoso para ella, para su familia, y pues que nosotros estamos ahora tratando de apoyar y de obtener justicia. Y nos parece un caso importantísimo, nos parece que el tribunal del DF tiene hoy una gran oportunidad que ya perdió de resarcir un daño. De resarcir un daño. Una oportunidad que perdió la Procuraduría porque hemos insistido varias veces que deberían desistirse de la acción penal en contra de Clara. Digo, desafortunadamente no hemos hecho eco, pero creemos que ahora la oportunidad la tiene el tribunal y confiamos porque ha sido un proceso bastante equitativo, un proceso que el tribunal se ha ido sensibilizando y lo ha llevado con mucha seriedad y que nos parece que podemos ser optimistas hoy en ese caso, pero como tú lo dices, digo, ahorita damos unos lazos generales, pero es un caso que se ha hablado muchísimo en medios, es un caso que daría para escribir mucha tinta en distintas disciplinas. Justo es lo que iba yo a decir, para retomarlo desde distintos ángulos, porque los medios de comunicación tuvieron una responsabilidad, la tienen y la seguirán teniendo, pero tuvieron una participación determinante, a lo mejor no con mala intención, y estoy segura que no, pero bueno, tuvieron una participación. La fuerza pública también jugó un papel determinado que transgredió, que fue más allá, que etcétera, que afortunadamente, bueno, me parece que esto sirve para que no se repitan las mismas cuestiones. Entonces, desde el punto de vista de la comunicación, de la responsabilidad de la información y la comunicación, del derecho, de la psicología, desde distintas disciplinas, desde luego se puede analizar. Y sí, insisto en que esto, no sé tú qué opinas, Rodri, pero esto, se me vienen a la mente muchísimos casos, muchísimos ejemplos de mujeres que se ven en una situación muy similar en Tlaxcala, en Puebla, en Pachuca, bueno, en todo el país, a lo largo y ancho, ¿no? Y pues bueno, ya casi se nos está acabando el tiempo, Héctor, pero yo quería hacerte una pregunta. ¿Por qué en el caso de Alejandra Gil nada más se habla de Alejandra Gil y no de las otras dos personas inculpadas? Yo creo que se ha mediatizado hacia Alejandra por la relevancia que ella tenía, digo, porque ha sido una persona muy activa en el tema. Y las otras dos personas, una creo que es esencial no mencionar su nombre porque es una orden de aprehensión pendiente, y la otra es el hijo de Alejandra, Omar, okay. Omar Sayún. Ajá. Este caso está muy vinculado con un par de casos anteriores en los cuales ya hay sentencia condenatoria. De hecho, una de las pistas fundamentales es que una persona ya sentenciada con doble condena por trata de personas, es decir, sentenciada en dos procesos diferentes, es quien señala a la participación de Alejandra. Ese es uno de los puntos, de las piezas clave en la investigación, pero es una persona que ya está sentenciada, de hecho que está ahorita en un juicio de amparo en el que nosotros también estamos representando a las víctimas como adherentes, que es una figura nueva en el derecho, y justamente por eso está centrando en Alejandra, ¿no? Como cabeza de una organización que en este caso realizaba, o por lo menos es lo que el testimonio de las personas que tenemos nosotros y lo que señala la investigación de la Procuraduría, dedicada a la explotación sexual de mujeres, con unos métodos muy distintos quizá a la violencia que vemos o que entendemos como la trata, ¿no? Quizá formas de explotación mucho más sutiles, por llamarlo de alguna forma, pero igualmente, o nos parece a nosotros igualmente delictiva, pero pues ya estará en manos del tribunal. Creo que ahora también es un asunto que tenemos que dejar en manos del tribunal. Nos tocará a nosotros como abogados presentar las pruebas, seguir el proceso, que en esa fase estamos, eventualmente hacer alegatos y participar en todas las instancias.
Ya nosotros, digo, tenemos una postura, pero finalmente la determinación le corresponderá al tribunal, al Poder Judicial del Distrito Federal o en último momento a la Justicia Federal. ¿El caso llegó a través de una asociación o las víctimas se acercaron a ustedes? Bien interesante, el caso llega justamente de rebote porque una de las víctimas que nosotros defendíamos, que nos llegó vía una asociación, en el proceso de amparo, cuando el probable responsable dice, bueno, ahora sí voy a decir la verdad, y la verdad es que a mí quien me inculpó fue esta persona. Entonces es cuando nosotros encontramos este testimonio, le preguntamos a la víctima, oye, ¿y esta persona quién es? Nos cuenta toda la historia. Yo conocí a Alejandra de años porque siempre fue una persona muy activa y digo, pues mira, qué interesante, y esta víctima nos empieza a detallar. Y justamente hilando el proceso nos damos cuenta que hay otra víctima que no está en ninguna asociación, que nunca ha tenido contacto con una asociación, con un refugio, con nadie. Una muchacha que es rescatada, que se escapa y que se va con su familia y allá decide esconderse y la canalizan a la Procuraduría del DF, se sigue su juicio y ya regresa a su lugar de origen y nunca ha tenido contacto con este tema. Nos acercamos a ella y ella nos cuenta, sin conocer a la otra víctima, la misma historia, los mismos métodos, las mismas formas, todo, los mismos lugares, las mismas personas. Se toma su testimonio y es donde nosotros pues nos armamos ese rompecabezas, ¿no? Como parte coacusadora, diciendo, bueno, pues digo, ya cuando tenemos dos niñas que no se conocen, que tienen perfiles muy distintos, que han tenido un proceso de recuperación totalmente distinto, que nos digan exactamente lo mismo, con las mismas cantidades, los mismos lugares, los mismos métodos, es los que nos da a nosotros muchos indicios. Ya no es coincidencia. Ya no es coincidencia y es cuando le presentamos la evidencia a la Procuraduría, tenemos una respuesta muy positiva por parte de la Procuraduría y a los pocos meses de hacer la denuncia es que la Procuraduría nos dice, pues ya teníamos nosotros gran parte de la investigación avanzada, pero no nos faltaban algunas piezas que son las que ustedes están aportando, y es cuando se solicita la orden de aprehensión. Es bien importante señalar, no es una detención por los llamados caso urgente o la flagrancia, es una detención basada en una orden de aprehensión girada por el Poder Judicial, la ejecuta la Procuraduría y se inicia el proceso, y es un juzgado que le ha tocado tener algunos casos muy relevantes. Es el juzgado que llevó el famoso caso News Divine, el caso Cadillac. Es un juzgado pues que tiene mucha experiencia en estos casos mediáticos relevantes y que saben cómo llevar el proceso. Y que bueno, que es un juzgado que se puede decir, creo, que tan le ha ido bien públicamente, en la opinión pública, como tampoco le ha ido tan bien, ¿no? Uh-huh. Porque sí, ha tenido las dos experiencias. Pero justamente nosotros pues estamos aportando nuestra experiencia en la Procuraduría. Hemos invitado a algunas organizaciones de la sociedad civil a participar como amicus curiae en este caso, porque nos parece que es importante y se ha ido destapando muchas cosas a través de este proceso. En algunos periódicos salieron esta semana varias notas en primera plana haciendo referencia a algunas de las cosas que podemos vincular con nuestro proceso y que creemos que tenemos que trabajar mucho y la verdad es que no se agota, ¿no? Digo, realmente es un tema que no se agota, y que trabajar en todos los ámbitos, en el ámbito que nos toca a los abogados, que es el acceso a la justicia, pero también en temas de incidencia legislativa hay mucho que trabajar en materia legislativa. Supuesto. Muchísimo, todavía más que trabajar en política pública. Creo que es donde quizá más atrasos hay muchos juicios, hay muchos casos, hay muchas víctimas rescatadas, pero pues todavía no resolvemos por qué sigue habiendo víctimas y qué vamos a hacer con estas víctimas, ¿no? ¿Qué oportunidades se les va a dar? Por lo menos a nivel gubernamental. Ni siquiera tenemos resuelto qué número exacto hay de víctimas y dónde están. ¿Y víctimas de qué? Si son de explotación sexual, si son de mendicidad forzada, si son de... Ni siquiera tenemos eso. No, y ahorita hablamos de explotación sexual porque la cifra negra en mendicidad forzada o explotación laboral es infinita, y creo que es donde está más normalizado, ¿no?
decíamos, era una práctica común y lo sigue siendo en muchos lugares, el que la gente vaya a provincia, a los estados de la República y vaya a algún pueblo y le pida a una familia, una muchacha para llevársela a trabajar en su casa a cambio de casa y comida. No, pero además, Héctor, y eso lo sé, bueno, de primera mano. Les dices tú a estas personas que van allá a provincia, oye, mira, lo que estás haciendo, en serio que está mal, ¿eh? Porque mira, es un delito, porque mira, implica esto, porque mira, implica tal. Y ya que les explicas todo el panorama, te dicen, y te lo dicen con una inocencia pura, exagerada me parece. Desde mi posición, desde luego, que yo quisiera cambiar el mundo igual, ¿no? Pero te dicen, oye, pero si hasta les estoy haciendo un favor, porque mira, si se hubiera quedado allá, ahorita ya estaría llena de hijos, ya le hubiera golpeado el marido, ya no podría hacer esto, lo otro y aquello. Entonces, pues en realidad le estoy haciendo un favor porque mira, aquí la ha visto, le doy comida, tiene donde dormir y nadie la molesta en la noche. Entonces, está absolutamente normalizado. Totalmente normalizado. Absolutamente normalizado. Y hay que trabajar un montón Sí. en ese camino. Me parece que ahí es donde quizá es donde estamos más atrasados, ¿no? Creo que ya se logró hacer cierta conciencia en que la explotación sexual está mal. Exacto. Ahora y que es un sigue lo delito. demás. Nos faltan todas las demás modalidades de la trata. Claro. Realmente ahí es donde creo que tenemos que hacer mucho énfasis, ¿no? A lo mejor ya tuvimos un logro en los temas de explotación sexual, ¿no? Ya creo que hoy mucha gente por lo menos sabe que si va a ir a un table dance puede tener el riesgo de que haya un operativo. O a lo mejor piensa, estas muchachas estarán por su voluntad o las estarán explotando. Ya al menos ya se cuestionan, híjole, ¿será trabajadora sexual en serio? ¿Será bailarina nada más? ¿O será víctima de algún delito? Ya al menos ya se lo cuestionan. Una conciencia, ¿no? Y creo que eso es importante. Claro. Pero todo lo demás, o sea, no sabemos cuando vemos alguna familia pidiendo dinero en las calles, qué puede haber detrás y si hay un delito detrás, ¿no? Y también creo que es donde no hay criterios, ¿no? Hasta dónde es un delito o hasta dónde podemos criminalizar la pobreza en algunos casos, ¿no? Son líneas bien delgadas, bien delicadas y creo que es donde tenemos que trabajar muchísimo, ¿no? Que a mí me parece que justo ahorita lo que acabas de decir, esa línea tan delgada que igual la podemos ver en trabajadora sexual, víctima de explotación sexual, prostitución forzada, etcétera. Igual la tenemos es una familia que está siendo obligada a la mendicidad, o es una persona que está apoyando a una familia, o es un niño que está siendo utilizado, o una niña que... Hay líneas muy finas, muy delgadas y muy transparentes que creo que sí se requiere no nada más de conocimiento, sino también de mucha voluntad para analizarlo. Y Héctor, está muy interesante, pero ahora sí que ya casi nos van a sacar de acá de las orejas porque ya se nos acabó el tiempo. Yo sí quiero comprometerte públicamente a que regreses para seguir comentando de este asunto, porque sí hay una cuestión muy, muy importante que yo sí quiero hacer mención. No todos los abogados ni todas las abogadas son así de cuadrados, como comentábamos hace rato en algunos minutos. Hay abogados y abogadas que se interesan por temas sociales, que hacen un trabajo impresionante, un trabajo que vale la pena reconocer desde el punto de vista que ustedes elijan. Y comentabas tú hace rato de este joven que preparó el amparo, el recurso de amparo. Igual yo puedo decir, no nada más de él, sino estoy segura del resto de hombres y mujeres jóvenes que están ahí en la clínica, el trabajo que están realizando es importante y bueno, eso se ve claramente en los casos que están ustedes atendiendo y desde luego también en tu propia persona, ¿no? Porque yo sé que no es sencillo todo lo que haces ni todo lo que coordinas, pero esperemos que ahí dures mucho tiempo para seguir con eso. ¿Algún comentario final brevísimo que nos quieras regalar? No, solamente agradecer la invitación, fue una plática muy interesante, la verdad es que lo disfruté muchísimo. No sé, yo también. Y claro, estaremos aquí las veces que nos inviten, ya a lo mejor
si vengo yo o viene alguno de los muchachos de la clínica, que también me parece muy importante que ellos platiquen de su experiencia. ¿Y por qué? Porque pues nuestra invitación es invitar a los jóvenes a que participen, a que se organicen. Ahorita estamos acercándonos a otras universidades, ya tenemos un trabajo con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Okay. Vamos a estar la próxima semana en Torreón y en Durango, también con algunos muchachos universitarios de por allá, invitándolos a que se organicen y a decirles que uno como joven, como estudiantes, se pueden hacer muchas cosas y se puede trabajar y se puede trabajar bien desde la academia, desde los espacios universitarios, en temas sociales, y que digo que sin denostar, ¿no?, que lo que puede lograr una movilización social, una marcha, una manifestación, que no es todo lo que podemos hacer los jóvenes, ¿no?, que también con nuestros talentos, con lo que estamos estudiando, podemos aportar muchísimo, y que nosotros, digo, si alguien en el ITAM está escuchando este programa, pues invitarlo, que se sube a la clínica, claro. Serán bienvenidos, bienvenidas. Hay mucho trabajo que hacer, como podrán escuchar, y la verdad es que creo que les podemos ofrecer también un aprendizaje tanto humano como académico muy padre, muy grande, y que pues ojalá, si alguien nos está escuchando, si seguramente Francia nos está escuchando, que nos retuitea muchísimo. Sí, muchísimo, y también la vamos a retuitear. Para empezar a invitar a la comunidad universitaria que se sume a este proyecto. Perfecto, pues muchas gracias, Héctor. Rodri, muchas gracias. Pues bueno, espero que hayan disfrutado el programa tanto como lo disfrutamos acá, desde aquí, desde donde nos encontramos transmitiendo, y no se pierdan, la próxima semana vamos a transmitirles una entrevista al Centro Fray Julián Garcés de Tlaxcala, y ya les avisaremos cuando regresa Héctor y la clínica jurídica del ITAM aquí al programa. A continuación, sigue el licenciado Jorge Aviño Ambriz con su espacio de respuestas. Buenas noches. Una síntesis: él es licenciado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, graduado con mención honorífica. Está diplomado por diversas universidades nacionales y extranjeras en temas de derecho internacional, de los derechos humanos y acceso a la justicia. Se ha desempeñado en diversas organizaciones civiles y cargos públicos relacionados con la defensa y promoción de los derechos humanos. Destaca particularmente su participación en el equipo de representantes de las víctimas en el caso González y otras, conocido más familiar y genéricamente como Campo Algodonero, caso que se presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También ha sido ponente en temas de derechos humanos de las mujeres y acceso a la justicia para la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Gobierno Federal y la Comisión Americana Jurídico-Social, publicando diversos artículos académicos en la materia. Recientemente fue profesor invitado en la Universidad de Texas como parte del programa de enseñanza clínica, y actualmente, que es esencialmente la razón por la que tenemos el honor de que nos acompañe hoy aquí, es coordinador de la Clínica de Interés Jurídico contra la Trata de Personas del ITAM y la Universidad de Michigan, y consultor de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en temas de violencia y seguridad pública. Y pues bueno, aportar algo a la sociedad. Digo, recordemos que el ITAM es una universidad privada, es una universidad muy cara, y la finalidad de traer este proyecto aquí es justamente concientizar al alumnado, a la comunidad universitaria, de la importancia de atender cuestiones de carácter social, como lo es el combate a la trata de personas. Ese es el origen del proyecto. La Universidad de Michigan tiene también una clínica especializada de combate a la trata de personas, y trata de reproducir este modelo en México, de sembrar un comienzo de unas clínicas de interés público con este enfoque tan especializado, en este caso en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. ¿Qué hacemos? El enfoque que tiene la clínica originalmente, por ser pensada como un método también de enseñanza del derecho, realizamos representación legal de las víctimas, es decir, buscando que las víctimas de este delito tengan asistencia legal de alto nivel, como si fuera un abogado particular,
pero sin costo alguno. En este caso se representa a víctimas desde la averiguación previa hasta algunos espacios de justicia constitucional, es decir, presentando amparos. Las bondades que nos da la reforma constitucional de junio de 2011 y la reforma a la ley de amparo, es decir, la nueva ley de amparo, nos dan muchas posibilidades de participar como víctimas de delito o nosotros como sus representantes en distintas instancias del proceso. Actualmente nosotros presentamos el primer amparo adhesivo para una víctima de trata. Sí quería hacer énfasis en la síntesis curricular. Quiero comentarte que no siempre lo leemos, no siempre tenemos toda la información tan precisa por distintas causas, pero sí me parecía ahora importante mencionarlo por lo que se hace dentro de la clínica y desde luego por tu participación en ella. ¿Cuál es la razón de ser y de existir de la clínica de interés jurídico? Mira, es parte de un proyecto que trajo la Universidad de Michigan a México vía el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y la función, la finalidad es retomar una forma de enseñar el derecho que es muy común en los Estados Unidos, pero que es poco usual en México, que es la llamada enseñanza clínica, que básicamente es involucrar a los jóvenes estudiantes en la materia laboral, pero a partir de casos reales, es decir, no laboratorios, no clínicas procesales, es decir, solamente clases en el aula, con casos simulados, los famosos moot courts, sino tratar de que los alumnos, los estudiantes, aprendan el ejercicio de la profesión con casos reales. Y ya que se tiene como este enfoque de enseñanza, se busca que los casos en los que los estudiantes participen sean casos en los que puedan. Muy buenas noches, les damos la bienvenida al programa Rostros de la Trata. Recuerden que al terminar continuamos con la programación con el licenciado Jorge Aviño Ambriz y su espacio de respuestas. El día de hoy tenemos un invitado, Héctor Pérez Rivera. Héctor, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. No, al contrario, Héctor, muchas gracias. Y Rodrigo Aguilar, hola. Hola, buenas noches a todos. Rodri, ¿nos puedes ayudar de una vez con las formas de contacto, por favor? Claro que sí, Leti. En redes sociales, Twitter, nos pueden encontrar como @tudiputadojgatv o @Rostros de la Trata, en Facebook Rostros de la Trata y nuestra cuenta de correo electrónico rostrosdelatrata@gmail.com. Gracias, Rodri. Bueno, antes de continuar y empezar con la presentación de nuestro invitado y de la institución, al final de cuentas es un ente jurídico al que tú representas. Antes de continuar con eso, hay dos comentarios que queremos hacer. El día de mañana es 25 de abril, entonces les recordamos que el 25 de cada mes es el Día Naranja, siguiendo la propuesta del secretario general de la ONU de sumarnos a esta campaña de violencia, para eliminar la violencia contra las mujeres. Les sugerimos usar alguna prenda naranja o si no algún moñito o algo en sus perfiles de redes sociales para manifestarse así en contra de la violencia hacia las mujeres y las niñas. Y hablando precisamente de las niñas, el día de hoy es 24 de abril, Día Internacional de las Niñas en las TIC. Cada cuarto jueves de cada mes se conmemora a propósito del empuje y de la participación de la Unión Internacional de Telecomunicación, este Día Internacional, el propósito y el objetivo es acercar a más niñas a todas las herramientas que se brindan en el espacio público, que es la red, para que participen, para que se involucren y para ir eliminando la brecha de género digital que hoy por hoy existe. Y pues bueno, esto a la larga les permitirá a esas niñas, hoy, mujeres mañana, tener mayores opciones de trabajo. Entonces, tómenlo en cuenta para este año y para quienes tienen niñas a su cargo o alrededor. No está de más
acercarles a distintas formas de entretenimiento y desde luego de educación. Y pues bueno, ya sin más asunto que tratar, continuamos. Héctor Pérez Rivera. Me permito presentar su currículum.